Juan Carlos Machorro del portal Expo, es sobre lo de la exposición que hizo el presidente de la planta de Constellation. Directora, perdón, ¿cuál es específicamente el impacto ambiental e hídrico que va a tener esta planta en caso de instalarse? Y una segunda pregunta rapidísimo, si me permite. En la exposición el presidente habló sobre la inversión millonaria que esta planta, bueno, que esta empresa ha establecido, que en 4 años piensa devolver 4 veces la cantidad de agua que tome, pero ONGs y diversas organizaciones pues han denunciado o se tiene la percepción que va a ser mayor el daño y el consumo de agua a lo que se está establecido y todo esto. ¿Por qué sucede esta perspectiva cuando los permisos hablan de precios, perdón, no de precios, de cantidades de agua mucho más bajos de lo que la percepción social tiene? Gracias. Sí, muchas gracias por su pregunta. Voy a empezar por lo último. ¿Por qué hay esta percepción? Una cosa que hay que reconocer es que este gobierno, desde que entramos, hemos puesto toda la información oficial en términos de cantidad y calidad y hemos dado una mayor agilidad a la consulta de las concesiones de manera pública. Incluso los consejos técnicos de la Conagua pueden ser escuchados por medio de Facebook y de Twitter. Entonces, una diferencia que hay entre la información que se manejaba anteriormente y la información que se maneja actualmente es que hay mucha mayor transparencia. Con base en la información, habría que ver que Mexicali tiene, esta zona del país tiene una situación muy específica, está en una zona semidesértica, que también recibe agua del río Colorado. En total hay 2.724 millones de metros cúbicos anuales que se componen básicamente cerca de 2.000 de aguas superficiales que viene del río Colorado y cerca de unos 800 y cacho de agua subterránea. El agua subterránea está sobreexplotada, pero todavía les queda el agua superficial. Una región maneja esos dos tipos de fuentes. Entonces, está sobreexplotada el acuífero principalmente por la agricultura. De esta agua que se tiene, de los 2.728, 1.221 están concesionados para la ciudad de Mexicali, y de esa agua que está concesionada a Mexicali, un 7% se destina a la industria. Entonces, la empresa, cuando se instala e inicia todos sus permisos, y dicho sea de paso, los permisos que se han otorgado son a nivel estatal, la Federación no ha participado en ellos, compra terrenos. Muy curioso lo que está, Mexicali ha ido creciendo y ese crecimiento ha sido sobre terrenos agrícolas. Este es el caso también de Mexicali. Junto con la compra del terreno, compra también los derechos del agua, y generalmente la agricultura utiliza 8 veces más que la industria. Entonces, los derechos que adquiere Mexicali junto con los terrenos provienen de uso agrícola, y es esta agua la que se estaría planteando usar más, pero realmente el agua que se le dio por parte del Estado proviene de agua superficial. En caso de que se implante la empresa, que esa sea la decisión, lo que se hizo es y se ha hecho también, o sea, la empresa pidió cerca de 20 millones de metros cúbicos, pero se le limita a 5.8 millones de metros cúbicos. Parte de la diferencia de información que hay y de las cifras que se vienen manejando es que siguen haciendo los cálculos sobre los 20 millones de metros cúbicos sobre el agua que usa la industria, que es un muy pequeño porcentaje de la disponibilidad total, y sobre por eso da unos números tan altos, pero si ustedes lo hacen de manera global da 0.2%. Esta agua que se utilizaría, se le pide a la empresa que entregue 4 veces más agua, pero ahora sí comprando de agua subterránea. ¿Cómo la puede comprar? Tiene que invertir en terrenos agrícolas para que estos ya no pierdan el agua. La agricultura utiliza el agua con un 50% de eficiencia. Entonces, esa agua se recuperaría, esa agua se tendría que regresar al Estado y con agua procedería a la clausura de pozos. Con esta forma podríamos ir disminuyendo parte de la sobreexplotación del acuífero que proviene principalmente de la agricultura. Espero haber contestado. Ya caímos, ¿a quién le toca? Bueno, creo que es hombre o mujer. Ahorita es cierto.
Gracias. Claudio Carranza, de Poder. Varias preguntas en torno al tema de Constellation Brands. ¿Dónde está o cuál es el documento a partir del cual Conagua le limita a la empresa la cantidad de agua a la que va a acceder? Por un lado. Por otro lado, ¿de qué forma la empresa se va a hacer cargo de sus aguas sucias? ¿Dónde van a terminar esas aguas? Si va a ser a través del organismo operador del Estado, que van a llegar estas aguas y se van a limpiar. Y también, ¿por qué Semarnat se deslinda de este folleto que hace Segovi con agua? Y hoy López Obrador AMLO dijo que iba a estar acá y no está Víctor Manuel Toledo. ¿Cuál es el problema que están teniendo ahí las tres dependencias del gobierno? Se ha hablado mucho que ha habido una firma de convenio, no ha habido ninguna firma de convenio, se está a la espera del resultado de la consulta. Y ese es un acuerdo que se tiene con la industria, pero platicado en el términos de que en caso de que se instale solo se le darían esos permisos porque la Federación sigue reteniendo el derecho de otorgar los permisos hasta que acepte esas condiciones. Semarnat, yo creo que tuvo una dificultad, no hay ningún problema con ellos, estamos coordinados, estuvo esta mañana y conoce lo que se habló el día de hoy. ¿Cuál era la otra pregunta? Perdón. Las aguas residuales. Las aguas residuales, en caso de que se instale, se tiene que dar un permiso de descarga. Los permisos de descarga se otorgan en dos modalidades. Si descarga al drenaje municipal, ese permiso de descarga debe ser otorgado por el municipio. Si descarga a un bien federal, en ese caso el permiso lo tiene que otorgar la Conagua. La única forma también que la empresa reduzca su huella hídrica es a través de reuso, entonces cantidad de agua que se reuse sería mínima y en caso de que se descargue pues se iría hacia el tratamiento y en la zona, yo no sé si conozcan la zona, pero mucha del agua que se trata va a recarga de humedales, ya se está haciendo un reuso en la zona que son unos proyectos muy bonitos que hay. A ver, nada más la chica de allá que tiene horas y con mucho gusto regreso acá. Buenos días. Preguntarle nada más brevemente si en las próximas semanas en la Conagua van a realizar alguna serie de obras aquí en la Ciudad de México y en el área metropolitana. Se lo pregunto porque ya está por iniciar esta jornada de la sana distancia donde se habla pues que hay que lavarse constantemente las manos, pero en varios sitios de no solamente aquí de la zona metropolitana, sino del país, hay mucha falta de agua. Entonces, si hay ya alguna coordinación con los gobiernos de la Ciudad de México, del Estado de México, pues para que durante estas semanas pues se puedan llevar a cabo a la perfección estas medidas. Gracias. Muchas gracias por su pregunta. En efecto, ante el tema del coronavirus y en perfecta coordinación con la Secretaría de Sedena, con Semar y con de Seguridad, Conagua tiene contemplado actuar en 4 rubros. Primero, fortalecer la distribución de agua mediante equipos emergentes con prioridad a las poblaciones más desfavorecidas, es decir, entrega de agua mediante pipas. Segundo, garantizar el abasto de agua en hospitales y clínicas prioritarias. O sea, en México tenemos 2 casos de grupos de personas, principalmente aquellos que no tienen el servicio y aquellos que tienen el servicio, que somos la mayoría de todos, pero que tenemos el servicio tandeado. Y en esto también se presenta un reto porque tenemos que asegurar que la gente recibe el agua para sus tinacos o por sus cisternas. Entonces, y en ese tenemos priorizado atender a hospitales y clínicas. Tenemos ahorita ya en coordinación con el IMSS, con el ISSSTE y la Secretaría de Salud, revisado la situación de 22 estados para ver cómo están sus necesidades de cisternas. Incluso se ha checado si las cisternas pueden, los camiones tanques pueden entrar a las cisternas, son cosas que se antojan triviales, pero cuando anda uno en emergencia, tiene uno que ver cuál es el tipo de lugar y estamos estableciendo un directorio para que ellos sepan dónde rápidamente contactar en caso de necesidad. El segundo es apoyar para garantizar el abasto del agua debidamente desinfectada. Como ustedes saben, en caso de una emergencia se tiene que incrementar el contenido de cloro residual y también estamos tomando previsiones en este sentido. Y en el cuarto, asegurar que haya pues se está dando el servicio en todos los estados y en todos los niveles. Ahora sí, perdón. Buenos días, Ernesto Ledesma, Rompeviento TV.
Es con respecto a la hoja que presentaron para la boleta y el texto que viene atrás. ¿Por qué manejan ustedes que hay una imparcialidad si esa redacción dice exactamente lo contrario? Ustedes están induciendo a la gente a votar en favor de la empresa y no en favor contrario. Y la redacción incluso al final así lo hacen saber, es decir, ustedes están descalificando a la gente que se opone al redactar, uno, que la gente supone, lo ponen como una suposición y cuando redactan la parte de la empresa lo ponen como un hecho. Y al final de la redacción dicen, prácticamente están diciendo, está garantizado lo que está planteando la empresa. Me parece una irresponsabilidad de su parte, si es una consulta imparcial, estar indiciendo a la gente a que vote hacia un lado. No sé quién haya redactado eso, pero no quisiera escuchar sus piensos sobre ese respecto. El presidente encargó a la realización de la consulta precisamente a la Secretaría de Gobernación para tener esta imparcialidad, tomando en cuenta diversos puntos de vista, no únicamente con Agua Semarnat, sino incluso a la industria y otro tipo de instancias. Y esa es la redacción que se hizo mediante expertos. Lo que sí, y como el presidente lo ha dicho, pueden tener garantizado que en caso de que se apruebe, el presidente, de lo que yo le he visto, siempre ha cumplido sus promesas. Y aquí lo dijo que lo iba a cumplir. Sí, yo nada más se lo planteo porque es la boleta donde la gente va a votar, va a tomar su decisión y ustedes la están induciendo a que vote. En esa redacción pueden ponerla, está completamente claro que están favoreciendo a la empresa. Ese es mi punto. Un segundo punto que no tiene que ver con esto, sino con San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Hay una emergencia ahorita porque hay una deforestación tremenda con todas las reservas, incluyendo ahorita que usted mencionaba de los humedales, están rellenando los humedales. Se llegó ahorita en San Cristóbal de las Casas a una situación extrema. No sé si ustedes estén enterados y qué medidas se están tomando en el caso de la emergencia con el agua en San Cristóbal. Son dos temas, bueno, en Sí, el tema, no, dentro de San Cristóbal. Uno es el tema de la deforestación. En ese sentido, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Humanos pues trabaja por medio de CONAFOR en el control de la erosión. Efectivamente es un problema que Conagua ha venido observando. En este caso, en lugar el agua de ser una malvada es una víctima, porque muchas veces yo menciono que a la entrada de las plantas de tratamiento tenemos un problema severo para que operen, porque desafortunadamente lo que nos está llegando a las plantas de tratamiento en muchos casos son dos cosas: suelo de conservación y el segundo, basura. Y esto es en otro ámbito en el que se debe de resolver. En el caso específico de San Cristóbal de las Casas, en el caso de los humedales, estamos trabajando también en conjunto con… No en la zona específica de San Cristóbal de las Casas, pero sí en Chiapas, en diversos humedales, y es un trabajo muy bonito que estamos realizando entre Bienestar, Semarnat, CONAFOR y CONAM para el control de una manera holística, porque el tema de los humedales no es únicamente la falta de tratamiento del agua, que por dicho sea de paso es de orden municipal, sino todo en conjunto. Estamos también trabajando en este tema. Y para el caso de San Cristóbal de las Casas, ahí era donde veía yo los dos temas. El suministro del agua a San Cristóbal de las Casas es un tema municipal y estamos en contacto con la presidenta municipal de San Cristóbal. Pues ella es precisamente la que no está atendiendo a todos los barrios y colonias de San Cristóbal, que es periodísticamente es la ciudad donde hemos constatado que todas las colonias y los barrios están solicitando reuniones con ustedes porque no les están atendiendo allá. Ojalá se les pudiera atender. Tomamos nota con mucho gusto y lo vemos. Sí, tengo una pregunta para el canciller. Perdón. Ahora sigue chica, pero no hay chica. A ver, hasta allá de azul hasta…
a ver hasta allá azul y luego acá, y yo creo que, no sé, le pediría a Jesús que me dijera a qué horas tenemos que cortar, a qué horas se apagan la luz. Gracias, muy buen día. Daniel Rosas, de Grupo Radio Centro. La pregunta va en este sentido. Estamos atravesando por un periodo de emergencia a causa del COVID y bueno, lo quiero preguntarles, esta consulta, ¿desde cuándo se planeó? Porque parecería que cae en un mal momento hacer una consulta que se está llamando además a la gente a que acuda, que haya concentraciones, y aunque ya le dijo el presidente que se deberá guardar la sana distancia, bueno, pues parece ser una medida ahorita poco acertada. ¿Desde cuándo se planeó esa consulta y qué medidas se van a tomar precisamente para evitar que haya ese tipo de contagios entre la gente? Muchísimas gracias. El tema de la consulta ya se venía platicando, es una propuesta del secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales que hizo pública desde hace tiempo, ahorita no recuerdo, 1 o 2 meses, 2 o 3 meses, y podríamos decir que la consulta cayó en mala fecha o que el coronavirus cayó en la mala fecha. Ya habría que discutir quién está en un tiempo inapropiado. De todas maneras, la subsecretaria Diana Álvarez ya tomó en cuenta el tema del coronavirus y está tomando previsiones para evitar las aglomeraciones cuando se realice la consulta. ¿Cómo sería, saben? Pues espaciando casetas, poniendo distancias. Además no son afluencias de que va a votar todo el país. O sea. Acá, perdón. Buenos días, directora. Paul Velázquez, ni uno más, ni un corrupto más en gobierno. Independientemente de que hubiera alguna tendencia en la carta que se va a firmar o votar los ciudadanos mañana, ¿cuál es la participación que ha tenido la Conagua con los dos frentes? Independientemente, el grupo opositor, seguramente un colectivo ciudadano, ¿cómo han sido sus mesas de trabajo? También cuáles han sido los acercamientos con la empresa que promueve la inversión, pero sobre todo, en caso de que resultara a favor de la empresa que siguiera la construcción, ¿cuál va a ser el mecanismo y los controles que para llevar a cabo y que se logre que se respeten los acuerdos? Y si tienen contemplado que el colectivo, los ciudadanos que estuvieron en su contra, participen en la vigilancia de que se lleven a cabo esos acuerdos y no se toque el agua que se tiene el temor que se pierda. Primer tema. El último punto que toca es un punto que en particular la Conagua ha estado empujando, que en caso de que haya unos acuerdos, la sociedad debe participar. El principal compromiso debe ser con la sociedad y vigilar este cumplimiento. Hemos tenido acercamientos con todos los grupos de manera en reuniones, unas de ellas organizadas por la Semarnat, reuniones privadas, reuniones públicas con los dos grupos, y hemos estado atendiendo incluso también a los 3 niveles a los 2 niveles de gobierno del Estado y del municipio, entendiendo sus necesidades, y hemos escuchado a todos y analizado la información. ¿Cuál es el mecanismo de control? Pues en particular el permiso de construcción. Estos casos, ¿hay algún otro que llame la atención a nivel nacional que se esté presentando en este momento? No sé, tenga conocimiento de la planta de amoníaco en el norte del estado de Sinaloa, la bahía de Topolobampo, el tema de agua. ¿Hay algún otro que también se esté...? Esa no la tenemos en el radar, pero tenemos otras empresas que estamos verificando, y la estamos verificando a la luz de la información. Lo que yo sí quiero comentar es que en el tema del agua es un tema sumamente universal, es un tema que le gusta mucho a la gente participar, pero sí debemos hacer un análisis detallado de los datos. ¿Me permitiría hacerle llegar en el futuro el tema de la planta? Adelante, muchísimas adelante. Gracias. Nosotros estamos abiertos, hay una política completamente abierta, no hay ningún problema, mucha gente nos puede contactar. Más aún, sí quisiera aprovechar el micrófono para decir que tenemos una ventana donde decimos lo siguiente: necesitas algo, contáctanos aquí. Y Conagua no tiene gestores, porque sí hemos detectado que hay mucha gente que se presenta como gestores de citas, de concesiones, de asignaciones y de permisos, y muchas veces esto no conduce a muy buenos resultados. Además, las nuevas concesiones ya traen QR, porque también hemos detectado una gran cantidad de títulos que son falsos. Gracias. Aquí, ¿con quién me había comprometido ya? A ver, allá sí. Gracias. Buenos días. Sobre la mismo de Constellation Brands, en la pregunta 1
aseguran más bien, sin afectar el abasto de agua para la población. Si usted puede confirmar eso, que efectivamente es así, porque en el noroeste del país tenemos casos como Grupo México en Cananea, que es prácticamente dueño de todo el agua de la región. Entonces, este megaproyecto de Constellation Brands seguramente va para ese punto. Y en la segunda pregunta, no hacen alusión al 40%, si usted puede confirmar también este dato que están dando las organizaciones o los que han investigado el hecho, del 40% se consumiría Constellation Brands el 40% del agua de Mexicali, y habla también no mencionó por qué fue que Semarnat no avala este punto, y sobre si hay, definitivamente no hay una decisión, bueno, ya lo mencionó el presidente, pero igual no hay manera de que se frene esta consulta hasta que se informe bien o se haga de la manera más adecuada para los habitantes de Mexicali. En el tema de información, yo creo que se ha dado, y ahorita este medio también es un medio más para dar información. No sé si pueden proyectar la figura, porque veo que reiteradamente no se entiende, a lo mejor es muy abstracto y perdón si hablo muy rápido. Miren, ahí pueden ver la disponibilidad total del Valle Mexicali en la primera barra, 2.724 millones de pesos. ¿Cuánto es de millones de metros cúbicos? ¿Cuánto es agua superficial en rojo? ¿Cuánto es agua subterránea? De eso, ¿cuál es el uso agrícola? Quien está empleando más agua en la zona es la agricultura con un 50% de eficiencia. De ese total, esa barra muy chiquita es lo que está utilizando el municipio de Mexicali. Del municipio de Mexicali lo tenemos agrandado del lado derecho, y si ustedes ven ahí cuánto tiene de reserva, es un caso muy particular de ciudad porque tiene mucha más agua de la que necesita la ciudad, le está vendiendo incluso a otras 2 ciudades agua. Entonces, o sea, le sobra agua al municipio. Y ahí en verde ven el uso industrial. Entonces, si ven ese uso industrial, el proyecto inicial era 20 y ahí uno podría ver que el porcentaje del uso industrial del total del agua que tiene la ciudad de Mexicali puede ser muy alto. Y pueden ver acá el 5.8, que sería a lo que se limitaría el uso de Constellation Brands y exclusivamente de agua superficial. En la zona no se han dado y no se pueden dar permisos de explotación de acuíferos porque el acuífero está sobreexplotado. Entonces no se pueden dar. No sé si quedó claro. Pero usted dice que la empresa está comprando terrenos y al mismo tiempo está comprando compró terrenos y uno puede comprar separado o junto los derechos de agua de la agricultura, y de todas maneras de alguna manera sería positivo porque esa agua ya no se está utilizando para la agricultura. Esos derechos se los dio al organismo operador de Mexicali, y en contraparte Mexicali le dice que le da el agua de 5.86. Por eso decimos que es un tema en el cual la Federación no ha participado. Falta regularizar porque no se pueden, la ley no permite que los derechos de uso agrícola se transfieran a industrial. Entonces, por eso hay una cosa que está irregular. En Cananea fue lo mismo que hizo, compró los derechos de agua y ahora es dueño de toda el agua de la región de Cananea y de los acuíferos cercanos. Entonces, si esta empresa ya caso empezó… con mucho gusto lo revisamos en detalle y le contestaría yo aparte, con mucho gusto. Entonces, usted no avala que el 40% de la… Pues si usted me dice cómo calcular ahí el 40%, yo con gusto lo avalo. Sí, por favor. Mi pregunta es, ¿por qué las cifras de Conagua no coinciden con las de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que en el 9 de febrero dice que efectivamente esta empresa viola los derechos humanos sobre la accesibilidad al agua? Y esta empresa, teniendo agua en Baja California, Coahuila, Sonora, salvo en Nuevo León, ¿por qué se le encarga a la Secretaría de Gobernación que se hagan la redacción que ya se criticó anteriormente, si Olga Sánchez Cordero y sus familiares tienen concesiones de agua justo en las cuencas en donde Constellation Brands no tiene, pero forman parte del mismo río?
Bueno, en relación con la recomendación número 1 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la revisamos y efectivamente esa fue la razón por la cual la Comisión Nacional del Agua no la aprobó en primer lugar, porque no está, como no hemos aprobado absolutamente ningún permiso, no vemos cómo podemos violar el derecho humano si no hemos tenido ninguna acción. En segundo, porque los datos efectivamente no concuerdan, van muy ligados a otros datos que vemos por otros lados que están circulando. No hubo proceso conciliatorio, como usted sabe, cuando se recibe una o está por emitir una recomendación, se juntan las instituciones para aclarar y si hay algunas dudas. Esto no hubo, ya nos reunimos con ellos y estamos aclarando los temas. En cuanto se lo encargó a la subsecretaria Diana Álvarez Mauri, ustedes oyeron lo que el presidente tiene mencionado y yo creo que se está obrando de una manera completamente independiente. Y un poco con lo que iba relacionado con las preguntas, todo este tema de las preguntas lo realizan expertos en que hacen encuestas. Yo ahí sí no podría decir, y la Secretaría de Gobernación trabaja con expertos. ¿Están esperando que la Comisión Nacional de Derechos Humanos recule a su recomendación que ya emitió? Es un proceso, yo creo que es un proceso, tenemos que entender de las dos partes, tanto de una como de la otra, que es un proceso en donde puede haber acercamientos. Tuvimos un primer acercamiento y sí, ellos reconocieron ciertas cosas que no tenían nada que ver con el ámbito federal, lo que actualmente estaba en cuestionamiento. De hecho, ellos mencionan básicamente la construcción de un acueducto, Ejido Villahermosa Mexicali, como una de las. Ese acueducto no está autorizado, entonces, ¿cuál es? No tiene fundamento. Tiene varios detalles. Está ahí. ¿Perdón? Pero la construcción está ahí. Pero no está autorizado. O sea.